de la ley de fuerzas de Coulomb. Para empezar, vamos a ejemplificar básicamente qué es la ley de fuerzas. Bueno, la ley de fuerzas de Coulomb necesitamos dos cargas forzosamente separadas por una cierta distancia. La distancia tiene denominado como R. De lo cual, la ley de fuerzas me establece que la fuerza va a ser directamente proporcional a las cargas e inversamente proporcional a la distancia. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, pues eso quiere decir que la fuerza, que es directamente proporcional a las cargas, es decir, al producto de las cargas, Q1 por Q2, e inversamente proporcional, es decir, lo contrario pasa abajo, inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que la separa. Entonces, esta es la distancia al cuadrado. Y todo esto va a ser multiplicado por una constante K. La constante K recibe el nombre de constante de Coulomb. Entonces, esta constante K tiene un valor. El valor es igual a 9 por 10 a la 9. En este caso, bueno, vendría siendo, las unidades serían newtons por metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado. Ahí está. Y las otras unidades, que en este caso serían las cargas eléctricas, Q1 y Q2 vienen siendo cargas, y las cargas se miden siempre en coulombs, recordamos, C de Coulomb. Mientras que la distancia R viene siendo una distancia especificada en metros. Listo. Ahora sí, tenemos todas las unidades, ya sabemos que la fuerza como tal se va a medir en newtons, la fuerza entre dos cargas. Cabe mencionar que esta ley siempre se va a aplicar únicamente para cuando tengo dos cargas separadas. No puedo hacerlo cuando tengo tres. Ya veremos un ejemplo donde vamos a calcular para tres cargas cómo se manipula esta ley de fuerzas de Coulomb. Entonces vamos a pasar a un ejemplo. Bien, pasemos al siguiente ejercicio de ley de fuerzas de Coulomb. Nos preguntan, no tenemos una carga de 6 por 10 a la menos 6 Coulomb se encuentra a 2 metros de otra carga de menos 4 por 10 a la menos 6 coulombs. ¿Cuál es la magnitud de la fuerza entre ellas? Entonces, primero vamos a dibujar un diagrama de cuerpo libre muy básico, donde indicaremos la primera carga, que en caso de que no tenga signo, asumimos que es positiva. Por lo tanto, la Q1 es positiva, que es la primera. Vamos a suponer que la Q1 es la que es 6 por 10 a la menos 6 coulombs. Y otra carga, Q2, que tiene un signo negativo, por lo tanto, recibirá en este cargo la carga negativa. Entonces, esa será Q2 y denominamos como 4 por 10 a la menos 6 coulombs. La distancia que la separa entre ellas, R, tenemos una distancia de 2 metros. Por lo tanto, vamos a, con la fórmula de ley de fuerzas de Coulomb, a calcular dicha magnitud. Entonces, la fuerza entre las cargas Q1 y Q2 sería la siguiente. La fórmula es la constante por el producto de las cargas sobre el cuadrado de la distancia. Entonces, vamos a hacer estos datos. Recordemos que la constante de Coulomb es 9 por 10 a la 9. No voy a poner unidades, únicamente los valores. En este caso Q1 sería 6 por 10 a la menos 6 y que multiplica a 4 por 10 a la menos 6. Noten que no colocamos el signo. Al final vamos a interpretar ese signo. Todo sobre, vamos a ponerlo aquí, que prácticamente es todo, ¿sí? No hay ningún problema en poner toda la línea. Entonces vamos a poner todo sobre la distancia, que son 2 metros elevado al cuadrado, que me da 4. Recordemos que como estamos en sistema internacional, la distancia en metros está bien especificada. En caso de que tengamos en centímetros, entonces habría que convertirla a metros. Y así cualquier tipo de distancia que nos den. Multiplicando, ahí hacemos por leyes de exponentes, multiplicando primero los coeficientes, es decir, los números 4, 6 y 9. Entonces multiplicamos 4 por 6, me da 24, y luego por 9 me da 216. Ahora, eso es 216 por 10, y los exponentes en la multiplicación, recordemos que hay suma algebraica. Entonces, menos 6 y menos 6, tenemos estos dos primero, me da menos 12. Menos 12 más 9 me quedaría menos 3. Ahí está la potencia del 10 sobre 4. Por lo tanto, ya nada más hacemos esto y sería la fuerza entre las cargas Q1 y Q2 sería 216 entre 4 y me queda 54. Entonces me quedaría 54 por 10 a la menos 3. La unidad de fuerza son newtons, bien podemos dejarla así o utilizar uno de los prefijos de ingeniería donde me dice que el prefijo que es
10 a la menos 3 se sustituye por el prefijo mili, entonces sería 54 milinewtons de fuerza que tenemos en estas cargas. Aquí hemos resuelto un ejercicio de 2 cargas. Vamos ahora a pasar a uno donde tengamos 3 cargas. Ahora tenemos el siguiente ejemplo donde pues establecemos que tenemos un sistema ahora de 3 cargas, 1, 2 y 3, cada una respectiva con sus valores y la distancia que las separa. Ahora bien, entonces nos van a preguntar calcular la fuerza neta en la carga Q sub 2. Recordemos que nuestra ley de fuerzas de Coulomb únicamente funciona para 2 cargas, por lo tanto vamos únicamente a especificarnos en la carga Q sub 2, que es esta de aquí. Esta es la que nos va a interesar. Ahora entonces necesitamos ver qué fuerza va a experimentar en torno primero a la carga 1 y después en torno, esta misma carga, la del medio, a la carga Q sub 3. Por lo tanto, tendríamos que hacer nuestra ley de Coulomb 2 veces. Sería primero la fuerza entre la carga 1 y la carga 2, lo voy a poner así, y esto es igual a la constante, que sería 9 por 10 a la 9, por el producto de ambas cargas, que en este caso sería, vean que no intervenimos los signos a pesar de que una sea positiva y una negativa. Entonces la primera sería 6 por 10 a la menos 6 y la otra sería 6 por 10 también a la menos 6. Y sobre la distancia que la separa al cuadrado. La distancia entre ellas es 3, al cuadrado sería 9. Por lo tanto, ¿cuánto tendríamos? Vamos a ver. Sería 9 por 6 por 3 sobre 9. Esto me daría simplemente 18. 18 por 10 y ya hice toda la multiplicación y la división. Ahora el exponente del 10 sería menos 6 y menos 6 me da menos 12 y más 9 me da menos 3 newtons, o mejor dicho 18 milinewtons de fuerza que experimenta la carga Q2 y Q1. Ahora, ¿hacia dónde se va a mover esa carga? Aquí viene lo importante. Recordemos que la ley de la atracción de las fuerzas me va a permitir decir si se rechazan o se atraen. Al momento de que vean que son diferentes las cargas, esto va a provocar que esta carga se atraiga y esta carga también se atraiga. Por lo tanto, el sentido de la magnitud de la carga sería el siguiente, de la carga Q sub 2. Si lo vemos así, podemos ponerlo como un vector que se mueve hacia la izquierda, puesto que son diferentes, se tienen que atraer. Entonces la carga Q sub 2 se atraerá, por lo tanto se moverá ligeramente hacia la izquierda con esta magnitud, con la fuerza 1, 2. Fuerza 1, 2. Ahí está. Vamos ahora a hacer lo mismo para la carga 2, pero ahora para encontrar la fuerza que experimentará debido a la presencia de la carga Q3. Entonces sería 9 por 10 a la 9 por otra vez la carga Q sub 2, 6 por 10 a la menos 6. Ahora la carga Q sub 3 es 1 por 10 a la menos 6. Todo sobre la distancia que la separa, que es 1, 1 al cuadrado, pues me sigue dando 1. Y multiplicando esto me daría 1 por 6 por 9, me daría 54 por 10. Y vemos que los exponentes otra vez me quedaría a la menos 3 newtons. Por lo tanto sería 54 milinewtons de fuerza. Ahora, debemos de preguntarnos nuevamente hacia dónde se va a mover la carga Q sub 2, que es la que estamos analizando, debido a la presencia de la carga. Como son cargas iguales, se van a rechazar. Por lo tanto, el azul representa la carga Q sub 2 y vemos que se mueve nuevamente hacia la izquierda. Entonces, de aquí trazamos otro vector hacia la izquierda, que sería la carga de la fuerza, mejor dicho, la fuerza neta, 2,3. Ahora sí, ya que tenemos eso, ya hicimos la experimentación de qué sucede con la carga Q sub 2 debido a la presencia de las dos cargas que tenemos. Si tenemos más de 2 cargas, entonces tendríamos que hacer otro cálculo más para encontrar la fuerza neta que experimenta Q2 con una cuarta carga que se encuentre por ahí en el espacio. Y así sucesivamente. Entonces, la fuerza neta es simplemente la suma o resta vectorial de las dos fuerzas. En este caso, si van en el mismo sentido los vectores, lo único que hago es una suma vectorial. Si van en el sentido, en este caso si fueran hacia la derecha, ambos también sumaría, siempre y cuando fuesen en el mismo sentido, también sumaría las fuerzas. Pero si encontráramos lo siguiente, que en un resultado una fuerza, si ese fuera nuestro caso, donde la fuerza neta fuera en un sentido a la izquierda y la otra fuerza en el sentido hacia la derecha, tendríamos que hacer una resta o diferencia. Sin embargo, nos damos cuenta que es en el mismo sentido y lo único que hacemos sería 18 milinewtons
sumarlos vectorialmente con 54 milinewtons. Entonces, esto sería 18 más 54, me daría exactamente 72 milinewtons. Si queremos ser más exigentes en base al signo, la fuerza neta que me piden es así, siempre es positiva, pero la fuerza vectorial, es decir, la dirección del vector como tal, vemos que va en el sentido hacia la izquierda, por lo tanto, recordemos que las x en el sentido de la izquierda son negativas, entonces sería menos 72 con un ángulo de, como vemos aquí, es de 180 grados, así, ¿ok? O mejor dicho, menos 72 nada más en la parte en x, de manera más correcta, así, y más 0 en y, prácticamente. Y listo, tendríamos también la especificación de la fuerza. Sin embargo, lo más elemental de esto es aprender que la fuerza neta va a responder únicamente a que si van en el mismo sentido se suman, si van en sentidos contrarios u opuestos se van a restar. Vamos a un problema un poco más complicado. Bien, ahora imaginemos que tenemos el siguiente ejercicio de la ley de fuerzas de Coulomb. Tendremos 3 cargas, pero ya no de manera en línea recta, sino ahora 2 cargas formando aquí lo que viene siendo la base y una carga más formando la altura de un triángulo. Tenemos que las cargas son Q1, Q2 y Q3 respectivamente y sus respectivas distancias separadas. Ahora, si queremos determinar la fuerza neta que experimenta Q3, es decir, esta carga, la Q3, tendremos que separar primero para ver el análisis de qué va a experimentar de fuerza Q3 con respecto a Q1 y luego de Q3 con respecto a Q2. Entonces, hacemos lo mismo que en el primer caso. Sería la fuerza, en este caso de 1 con 3, sería K, que es 9 por 10 a la 9, la constante de Coulomb. Metemos el producto de las dos cargas, que en este caso sería 2 por 10 a la 3, a la menos 3 coulombs, y luego viene siendo 1 por 10 a la menos 3 coulombs. Ahí está. Ya no metemos unidades y todo esto sobre el cuadrado de la distancia que la separa. Como es 3 la distancia, el cuadrado sería 9. Y hacemos las simplificaciones. 9 por 2 por 1 me da 18. Esto es 18 por 10 a la... Recuerden sumar los exponentes algebraicamente. Menos 3 me da menos 6. Menos 6 más 9 me da más 3. Sobre 9. 18 entre 9 me daría que la fuerza 1,3 es de 2 por 10 a la 3 newtons. O mejor dicho, 2 kilonewtons. Tenemos ahí la fuerza 1,3. Vamos ahora a calcular la fuerza de 3 con respecto a 2. Será la fuerza 2,3. Primero la constante de Coulomb, que es 9 por 10 a la 9. Y el producto de ambas cargas, que es 4 por 10 a la menos 3 y 1 por 10 a la menos 3. Sobre la distancia que la separa entre esta y esta, hay 2 metros, al cuadrado serían 4. Multiplicamos y me queda 9 por 4 por 1, me quedaría 36 por 10. Si se dan cuenta, la suma algebraica me va a dar lo mismo, 3 positivo, y entre 4. Entonces la fuerza de 2,3 será 36 entre 4, sería 9 por 10 a la 3, lo que serían, visto de otra manera, sería 9, quitando el prefijo, acá ya sabemos que son newtons, quitando el prefijo 10 a la 3, sustituyéndolo por K, sería kilonewtons. Y ahí está, tengo las dos fuerzas. Ahora, ya que tenemos las dos fuerzas, necesitamos ver vectorialmente cómo va cada una. Entonces, bien, voy a borrar este pedazo para hacer aquí un diagrama semivectorial. ¿Cómo nos quedaría? Con respecto, voy a hacer aquí el plano cartesiano. Y vamos a ver qué nos quedaría si la fuerza Q3 con Q1 son cargas iguales, entonces se repelen. Entonces, prácticamente Q3 va a llevar una dirección en este sentido de fuerza. ¿Cuánto es esta fuerza? Bueno, pues la fuerza que está llevándose en base a Q1 es de 2 kilonewtons. Voy a ponerlo así, 2 kilonewtons. Después, analizamos la carga Q3 con respecto a la Q2. ¿Qué sucede? Son iguales, entonces se atraen. Son menos y más, cargas iguales se atraen. Entonces, vemos que la Q3 representado por azul se atrae hacia arriba. Es decir, ejerce una fuerza hacia arriba, de este sentido. ¿Cuánto mide esa fuerza? Bueno, esta fuerza mide un poquito más, mide 9, realmente el vector es un poco más largo, sería de 9 kilonewtons.
Ahí está. Y si nos damos cuenta, lo que formamos es un vector. Este diagrama vectorial sabemos que si queremos encontrar la fuerza neta, necesitamos forzosamente encontrar la resultante de este vector. Y esa sería la fuerza neta que experimentaría la fuerza Q3 con respecto a Q1, se mueve en el eje X, y con respecto a Q2 se mueve en el eje de las Y. Entonces, simplemente necesitamos pues hacer que la fuerza neta, voy a ponerlo así, fuerza N, que va a experimentar la carga 3, fuerza neta 3, sería la suma vectorial. Recordamos cómo encontramos una resultante, es la fuerza en X al cuadrado más la fuerza en Y al cuadrado. Y bueno, si son kilos, podemos bien quitar el prefijo kilo y manejarlo todo directamente así. 2 al cuadrado me daría 4, 9 al cuadrado me daría 36, perdón, 81. Y entonces 4 más 81 me daría raíz de 85. La fuerza neta en 3 sería la raíz de 85. Si queremos encontrar el valor aproximado de la raíz de 85, bien lo podemos dejar así o utilizar calculadora para que nos dé exactamente la raíz cuadrada. Y la raíz cuadrada de 85 me da 9.21 newtons. En este caso, recordamos que son prefijo de kilonewtons. Y listo, ahí tengo la fuerza neta. De esta forma, hemos ya encontrado las fuerzas de Coulomb en distintos diagramas, distintos tipos de problemas. No olviden suscribirse al canal y compartir el video por las redes sociales, agregarnos a su comunidad y regalarnos un like. Accedan a la web de profesorparticularpuebla.com para tener acceso a más tutoriales de este tipo. Les dejo el link en la descripción del video y en la esquina superior derecha de la pantalla.